Abrimos la Biblia en el Salmo 129, que dice la Biblia: mucho me han angustiado desde mi juventud. Puede decir ahora Israel. Dice, qué bonito ese verso, dice que Israel puede decir ahora: mucho me han angustiado desde mi juventud, mucho me han hecho sufrir, han venido contra mí, me han perseguido. Pero ¿quién era ese Israel? ¿Ustedes pueden imaginarse quién era ese Israel? No era el físico, no era ese pueblo físico que Moisés sacó de Egipto. ¿Quién sería ese Israel? Sí, el remanente. Y también ¿quién? La cabeza principal, nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que este Israel, cuando Dios le cambió el nombre a Jacob, le dijo, ya no te llamarás Jacob sino Israel. Dios estaba mirando a un Israel del futuro, al Israel del futuro que era nuestro Señor Jesucristo. Él era ese Israel al cual Dios estaba formando, y lo formó en un poco de personas materiales, les dio el nombre, pero al futuro el Señor sabía que el verdadero Israel, el espiritual, iba a venir al mundo, a surgir, a salvar la humanidad. Pero entonces en este Salmo 129 encontramos la profecía, una profecía que dan los cantores de Israel, los cantores que el rey David nombró. Ellos cantaban, eran profetas y eran tomados por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo entonces comenzaba a hablar por boca de ellos, y eran profecías para el futuro, que hablaban de Jesucristo y de su iglesia, y su remanente en ese entonces. Porque el cuerpo de Cristo es la iglesia, y la cabeza pues es Él. Así que al Señor Jesús se le puede decir que Él también era esa Sión, la iglesia, pero como la iglesia no puede estar sin cabeza, es un cuerpo sin cabeza, entonces Cristo Jesús. Así que aquí cuando dice, mucho me han angustiado desde mi juventud, hablemos cuál fue la juventud. La juventud de Él fue cuando Dios primero le hizo la promesa a Abraham y le dijo, serás padre de muchas naciones, y sobre tu simiente bendeciré. Dice, yo bendeciré, te bendeciré a tu simiente. Y estaba hablando de Cristo Jesús, la simiente de Abraham. Dice, a esa simiente la bendeciré y tú serás padre de muchas naciones, porque tienes fe y que has creído. Entonces, esa fue como digamos, como que en el Señor engendró a esa promesa maravillosa llamada Jesús de Nazaret. Lo engendró en lo que le dijo a Abraham, en tu simiente te voy a bendecir. Y luego después, cuando el pueblo, Jacob con sus 12 hijos, fue llevado a Egipto y duraron 430 años esclavos, el Señor los sacó por mano de Moisés. Allí fue la juventud de ese Israel espiritual. Entonces dice que el pueblo duró 430 años, salieron de Egipto por mano de Moisés y estuvieron en el desierto 40 años. Allí fue la juventud de ese Israel. El Señor ahí nombró un poco de gente física, material, pero Dios estaba mirando al futuro, el Israel espiritual, que era Cristo Jesús, en quien iba a recaer todas las maravillas, las promesas y las bendiciones. Entonces, por eso ahora sí entendemos el verso. Mucho me han angustiado desde mi juventud. Notemos que para ellos salir de Egipto, Dios tuvo que manifestarse con las maravillas, convirtiendo el agua en sangre, la plaga de piojo, la plaga de langostas, bueno, todas esas plagas, todo lo que Dios mandó para que el rey dejara salir al pueblo allí de Egipto. Cuando salen, luego viene él detrás persiguiéndolos. Cuando están viviendo en el desierto, entonces las otras naciones se los persiguen y ellos tienen que luchar y batallar, tienen que sufrir, aguantar hambre, aguantar sed, que no tenían agua, que no tenían comida. Bueno, todo eso es lo que leemos nosotros en esa historia de los 40 años del pueblo allí en el desierto. Entonces, a eso con la persecución es lo que se dice, mucho me han angustiado, mucho me han perseguido, me han hecho sufrir desde mi juventud, puede decir Israel. ¿Cómo les parece? ¿Sí habían leído ustedes este salmo? ¿No habían leído este salmo? Bueno, los que lo leyeron, ¿habían entendido de qué se trataba? Ahora sí entienden, ¿no? Bueno, y dice,
mucho me han angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí. Eso es verdad, porque pueblos, porque muchas ciudades se fueron desde el faraón de Egipto en adelante a destruirlos, a acabar con ellos, a quitarles la vida, a no permitir la salida de ellos. Y luego la lucha que tuvieron con Josué también cuando entraron a la tierra de Canaán. Así que ha sido la lucha y las guerras. Todos queriendo destruir a ese tal pueblo de Israel que se decía era el pueblo de Dios, el pueblo escogido, el predilecto, el único, y entonces todas las demás naciones envidiosas porque el pueblo de Israel tenía un Dios poderoso. Entonces ellos trataban de acabar con ese pueblo. Entonces así Dios los guardaba porque en ellos estaba la promesa que Dios le había hecho a Abraham. En ese pueblo físico estaba la promesa de que llegara al final, al futuro, el Israel espiritual. Entonces Dios tenía que cuidarlos a ellos físicamente. Así hicieran lo malo, Dios les perdonaba porque su palabra era su promesa que había hecho y él tenía que cumplirla. Entonces por eso dice, mas no prevalecieron contra mí. Sobre mis espaldas araron los aradores. Ustedes ya están entendiendo quiénes serían los aradores. Hicieron largos surcos. Bueno, que no sé si aquí en estas ciudades exista o no. Cuando la gente está labrando la tierra, va a sembrar las semillas. En algunos lugares cuando siembran cebada, trigo, avena, bueno, todos los granos, hacen surcos, bien sea con bueyes, o bien sea con una máquina, con un motor, pero abren un surco en la tierra así para tirar la semilla. Y luego la tapan y ahí sale el arbolito, bien sea arroz, trigo, lo que sea, maíz, frijol, bueno, como se le llame. Eso es lo de los surcos. Aquí simbólicamente, metafóricamente está hablando, dice, sobre mis espaldas araron los aradores, es decir, que le hicieron surcos a él en la espalda, a ese Israel. Dice, hicieron largos surcos. ¿Qué será eso? ¿Qué sería? ¿Cuáles serían los aradores? ¿Ustedes qué piensan? No, porque dice, porque los arados son para sembrar la semilla. Entonces dice, sobre mis espaldas, está diciendo Israel, araron los aradores. Había unos obreros que estaban arando para sembrar la semilla. Pues nada más ni nada menos que los profetas. Todos los profetas que Dios envió para que le hablaran al pueblo de Israel, que se arrepintieran, que hicieran la voluntad de Dios, que cumplieran sus mandamientos, porque al futuro iba el Señor a enviar al Mesías, al Salvador, al precursor de la salvación, que lo iba a enviar al futuro y que la gente iba a tener paz, felicidad cuando Él viniera y que todos tenían que estar arrepentidos para recibir a ese Mesías, a ese Salvador. Entonces los profetas profetizaban eso. ¿Y quiénes eran los aradores? Desde Moisés, profeta, que habló por boca de Moisés. Él dijo, Dios va a levantar un profeta como yo. Les va a poner a ustedes un profeta como yo, hablando de Jesucristo. Y luego que está Elías, Eliseo, está Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, todos aquellos profetas. Ellos hablaron siempre de Israel espiritual. Hablaron siempre del Señor Jesucristo en sus profecías. Entonces, ¿qué pasó? Entonces los profetas, todos profetizaron acerca de ¿quién? Del Señor Jesucristo. Ahí estaban arando. Los profetas eran los aradores. Arando sobre las espaldas del Señor. Arando, pero solamente araban, pero no se veía la semilla, no se veía el fruto. Le tocó el Señor mismo venir a la tierra, predicar, enseñar, para tener un poco de gente para formar su iglesia. Porque los aradores, que fueron los profetas, se profetizaban y profetizaban y les mandaban quitar la vida y los perseguían porque nadie les creía. Eso sucedió. Entonces por eso dice, sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Jehová es justo. Cortó las coyundas de los impíos.
serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen a Sión. ¿Y quién es Sión? La iglesia. Pero en la iglesia también, ¿quién está? ¿Está el cuerpo sin cabeza? Entonces la Sión, ¿quién es? Jesucristo y su iglesia. La Sión es Jesucristo y su iglesia. Gloria a Dios. Porque la iglesia tiene que tener, el cuerpo tiene que tener cabeza. Cristo es la cabeza y el cuerpo es la iglesia. Entonces Sión es cabeza y cuerpo. Cristo y su iglesia. Entonces dice, todos los que aborrecen a Sión serán avergonzados. Serán como la hierba de los tejados, que se seca antes que crezca. Claro, porque la hierba en los tejados no hay tierra para que den su raíz, no hace alimento, entonces se seca. Y dice que así serían los impíos que estaban persiguiendo a ese Israel espiritual y a sus escogidos, a su Sión. Entre esa Sión, pues nosotros nos contamos como esa Sión. Quiera el Señor que nosotros seamos Sión. Gloria a Dios. El verso 7. De la cual, es decir, de esa hierba que está en los tejados, de la cual no llenó el segador su mano, ni sus brazos el que hace gavillas, ni dijeron los que pasaban, bendición de Jehová sea sobre vosotros. Os bendecimos en el nombre de Jehová. Que la gente que pasa y ve a los creyentes en Cristo, a sus seguidores, siendo felices, llenos de paz, llenos de una sonrisa, de una alegría, y digan, oiga, usted es bienaventurado, usted tiene a Dios en su corazón, con usted se respira paz. Que digan eso la gente de nosotros, que nos admiren, y así es. Porque si nosotros no tenemos millones de dinero, pero tenemos a nuestro Dios que vale mucho más que todas las riquezas del mundo, entonces la paz y la felicidad nadie la da, ni el dinero no da la paz ni la felicidad, y el Señor sí. Decimos a veces, somos pobres pero felices con nuestro Dios, que la felicidad es lo mejor. Entonces, este salmo tan hermoso, hablando de ese Israel espiritual, hablando de esa Sión, hablando de lo que él sufrió, vivió en su juventud, la juventud de él allá en el desierto con Moisés, y luego el Señor está hoy en día formando su iglesia, y el Señor hoy es esa Sión, nosotros parte de ese pueblo maravilloso, y sentimos la esperanza de que un día vamos a estar en la presencia de Dios gozando con Él y alabando el nombre del Señor. Esa es nuestra esperanza. Confiamos en el Señor y esperamos que Dios nos ayude a seguir, para que no nos extraviemos del camino, sino que seamos fuertes y valientes. Amén.